Hola generadores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en Primeros Días Corporate. Yo soy la María Fer y como ustedes se habrán dado cuenta, hemos estado hablando, además de las cápsulas de educación financiera, de cómo desarrollar el potencial que tenemos en nuestro organismo, en esta máquina llamado cuerpo humano. Y el día de hoy te voy a explicar cómo es que tu voz tiene el poder de persuadir, de convencer, de lastimar y también de cómo ese instrumento tan valioso que tenemos dentro de nosotros nos puede llevar o al éxito o al fracaso en nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. Y seguramente has escuchado la frase, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Por ejemplo, cuando tú le hablas a un perrito o a tu perro, no sé si tienes mascotas o no, pero date cuenta que incluso puedes estarle diciendo groserías, pero en un tono así bien tierno y tonto, como te odio, y mueve la cola con señal de felicidad. Sin embargo, si tú le dices cosas de amor, como te amo, eres el mejor perro del mundo, pero con un tono súper elevado, súper de ira, te amo, va a salir corriendo y no te va a querer ver en un buen rato. Eso es lo que te quiero explicar en este video, porque tu voz tiene el poder de hacer que la otra persona sienta. La otra persona, o si estás con un grupo, las otras personas pueden sentir a través de lo que les dices y más de lo que les dices, cómo se los dices. Y aquí lo primero que quiero que notes es que hay dos factores muy importantes en tu voz. Uno es el tono y el otro es el volumen con el que dices las cosas. Y para empezar a practicar el poder que tiene tu voz, vamos a empezar a identificar. Hazte consciente de cuando hablas, cuántas pausas haces, cuál es el timbre, cuál es el tono de tu voz y en qué volumen estás hablando. Porque a veces estás en una reunión, en un lugar con no mucho ruido y subes el tono de tu voz y la gente siente que estás gritando. Ese no es un buen tono de voz ni un buen timbre. Hay veces que estás en un lugar con ruido y no eres consciente de que tu voz no se escucha. Entonces el mensaje se rompe. Si tú empiezas a practicar con esta herramienta tan poderosa que tenemos con nosotros, vas a empezar a tener ese éxito que tú quieres a la hora de presentarte a lo mejor con un cliente. Le vas a presentar una propuesta, o si eres profesor, estás enfrente de un grupo y tú aprendes a modular los tonos y diferentes pausas que puedes hacer con tu voz. De esa manera tú vas a captar atención y vas a hacer que tu mensaje sea bien directito a donde tú quieres. Ahora que tú estás recibiendo esta información, tienes que estar bien consciente de que tu voz y lo que dices, cómo lo dices, genera una emoción en quien te está escuchando. Esta persona ahora va a hacer una interpretación de lo que le estás tratando de decir, y esa interpretación va a desembocar en tener confianza en ti o empezar a generar desconfianza. Ese es un punto clave para los que nos dedicamos a hablar con las personas, a entregar mensajes, a dar información, a enseñar, a impartir lecciones, porque de esta manera vamos a captar atención. Repito, es un instrumento que nosotros podemos desarrollar y empezar a generar más confianza en el mensaje, en lo que estamos dando. Ahora, no nada más es que haya una coherencia entre lo que dices y su tono, sino que también tendría que haber coherencia entre lo que dices, cómo lo dices y tu expresión corporal. Eso lo podremos ir viendo con temas más adelante, pero por mientras quiero que empieces a escucharte, que empieces a identificar tu voz, los tonos que tienes, las pausas que puedes generar para crear ese sentido o el sentimiento como de suspenso. ¿Ves? Empiezas a jugar con esa parte de tu audiencia. Voy a repetirlo. Tu voz es un instrumento que puedes desarrollar y te puede ayudar a impulsar tu carrera profesional. Y además te va a ayudar a generar mejores entornos en todas y cada una de las diferentes áreas de tu vida. Tu voz es la encargada de reflejar esa seguridad y confianza que tanto deseas, o todo lo contrario. Acuérdate que cuando se te empieza a quebrar la voz, acompañado de gestos como de pánico, empiezas a generar esa desconfianza. Tu voz es la que va a reflejar confianza y seguridad, o todo lo contrario. Si tú empiezas a tener una voz dudosa, bajita, entrecortada, o así como que no generas esa confianza de la que nosotros estamos hablando, la persona que te está escuchando va a perder esa credibilidad de manera consciente o
inconsciente. Eso va a depender de qué tan estudiado tenga esa parte quien te esté escuchando. La gran ventaja que tienes es que el día de hoy que ya tienes esta información vas a poder decidir si empezar a desarrollar ese superpoder, esa herramienta, o ponerle pausa y pues no tomarle mucha importancia. Pero mi sugerencia es que lo estudies más, que comentes en la caja de aquí abajo si has tenido alguna experiencia rara con tu voz. Y casi lo olvido, te voy a aconsejar que te grabes, porque nosotros nos escuchamos con el oído interno. Nuestra voz la conocemos por dentro, pero en realidad quien nos está escuchando una voz diferente. Te sugiero que te grabes, te escuches y empieces a identificar qué tonos de voz manejas. Y eso lo vayas mejorando poco a poco con algunos videos que pueden haber en YouTube, en plataformas de enseñanza, para que te puedas orientar. Y si tú además quieres un poquito de orientación respecto a este tema, puedes mandarnos en Messenger una grabación de voz y nosotros podemos hacer una evaluación de lo que escuchamos y hacerte una retroalimentación positiva. Yo soy tu amiga La María Fer y estos consejos te los doy para que tú de manera profesional, personal y socialmente vayas mejorando y alcanzando ese éxito que tanto anhelas.